Capítulo 2, Cristo vive para siempre. Apocalipsis capítulo 2, vamos a dar lectura desde el versículo 8 al versículo 11. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Gloria sea al Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios todopoderoso. Gracias porque a ti te ha placido tenernos aquí en tu casa. Gracias por permitirnos, Señor, entrar ante tu presencia con acción de gracias. Padre, necesitamos recibir tu palabra. Necesitamos que tu palabra hable a nuestra vida, que tu palabra hable a nuestro corazón. Guíanos a toda sabiduría, guíanos a toda verdad. Señor, siempre estás dándonos tu palabra. Que sea esta palabra la que nos ayude a crecer espiritualmente. No solamente en el conocimiento, sino que también nosotros podamos aplicar esta palabra a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dando gloria a Dios, podemos tomar asiento, amados hermanos. Cristo vive para siempre. Amén. He tomado este libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al versículo 11, para hablar bajo el tema sé fiel. La prueba no es para siempre. Usted y yo tenemos que entender que la prueba tiene un propósito. Dios no envía la prueba, Dios no permite que la prueba llegue para destruirnos, para hacernos pedazos. Muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué tiene que pasarnos esto a nosotros? Usted y yo tenemos que entender, amados hermanos, que la prueba quiere revelar el poder de Dios. La prueba tiene como propósito afirmar nuestra fe. Porque si nosotros decimos que creemos en Dios, que amamos a Dios, hermano, y no pasamos pruebas y no superamos las pruebas, ¿de qué poder vamos a hablar? Aunque no entendemos y no comprendemos las circunstancias por las cuales vienen las cosas, tenemos que entender que hay un Dios poderoso y que solamente Dios le va a dar la victoria. ¿A quiénes? A los que son fieles. Mire, hermano, esta iglesia en Esmirna es conocida como la iglesia mártir, la iglesia que tuvo que atravesar momentos duros, momentos difíciles. Ser cristiano sin prueba, hermano, eso es fácil. Pero ese no es el cristianismo que enseña la Biblia. Entonces, pastor, ustedes nos quieren enseñar a nosotros a ser masoquistas, sadomasoquistas, amar el sufrimiento, amar el dolor. No,
Pero tenemos que entender, hermano, como dijo nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo nos va a odiar, el mundo nos va a rechazar, hermano. El mundo no nos tiene a nosotros esperando con los brazos abiertos. El mundo quiere que la iglesia desaparezca. El mundo quiere que la iglesia, hermano, sea su sucursal, que no pueda haber diferencia entre la iglesia y el mundo. Mire, bendito sea el Señor. Esmirna, considerada como la más hermosa de todas las ciudades de la provincia de Asia. No era cualquier, hermano, Esmirna no era cualquier lugar. Había mucho comercio, era muy hermosa. Se destacaba esta ciudad de Esmirna porque se habían levantado, hermano, templos para adorar a los emperadores. Bendito sea el Señor. Era una ciudad muy grande, era una ciudad rica. Cuando el ser humano comienza a crecer materialmente, hermano, el ser humano deja de depender de Dios. El ser humano ya no quiere buscar a Dios. Y si vamos al cristianismo, si vamos a la iglesia, a los miembros de la iglesia, cuando las cosas no van bien, es fácil ser fiel a Dios. Pero cuando hay problemas, cuando hay dificultades, hermano, ahí es donde nosotros nos agarramos de todo nuestro corazón de Dios. Pero cuando ya la situación económica comienza a ser de nuestro favor, ahí nosotros descuidamos la comunión con Dios. Ahí nosotros dejamos de buscar a Dios, ahí nos olvidamos de los compromisos que hemos hecho con Dios. Esta ciudad en Esmirna, hermano, era una ciudad comercial. Había mucho movimiento, ¿por qué? Porque era un puerto marítimo. Había también en esta ciudad mucha idolatría. Gracias, hermano. Había, hermanos, en esta ciudad la gente se volcaba a buscar dioses ajenos, dioses falsos. Por eso la dificultad, por eso la adversidad que tiene que pasar la iglesia, que tienen que pasar los cristianos. Porque donde hay idolatría, donde hay, hermano, demasiado pecado, el que está gobernando ese lugar no es Dios. Aunque la gente con su boca diga que está adorando a Dios, hermano, pero había mucha idolatría en este lugar. Se le adoraba a los emperadores romanos, porque un emperador, César, hermano, era considerado como Dios. Y estudiando un poco, yendo a la historia un poco, porque la Biblia no nos da detalles. Pero mire, aunque los judíos, hermano, Roma había hecho como se hace en los colegios, se exonera a ciertos grupos que son de otras religiones. Entonces dice, no, yo no puedo participar del curso de religión, porque yo soy evangélico, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo soy esto, yo soy aquello. Hermano, y listo, firma una solicitud y no le obligan a seguir el curso de religión. Y dice la historia que los judíos habían sido exonerados por Roma para adorar a César, para adorar como ellos, como los demás, hermano, lo hacían. Entonces, para los judíos se le exoneraba el poder adorar a César, al emperador. Pero mire usted, los mismos judíos se encargan de exigir a Roma que le impongan a los cristianos adorar a César. Y por eso las persecuciones, por eso los ataques. Cuando nosotros nos hacemos de la vista gorda, cuando nosotros, hermano, participamos lo que los demás hacen, eso es fácil, eso es normal ser cristiano. Pero cuando usted dice, ¿sabe qué?
yo no tomo porque yo soy cristiano. Yo soy un hijo de Dios y no porque me prohíben, sino porque la Biblia dice. Porque para nosotros, hermano, siempre va a ser la palabra y vamos a sacar la palabra. No, la Biblia dice así, la Biblia dice así, la Biblia dice así. Entonces, al exigir los mismos judíos que los cristianos adoren a César, allí comenzó la persecución, ahí comenzó el problema para la iglesia. Esta iglesia, hermano, esta iglesia de Esmirna es registrada como ejemplo de fidelidad a Dios. Qué tremendo que la gente, hermano, una cosa es que nosotros hablemos bien de nosotros y otra cosa es que la gente hable bien de nosotros o de la iglesia. Que puedan decir, no, en verdad ese hombre es diferente, esa mujer es diferente. Desde que lleva ese libro negro, ese libro café o concho de vino, o hermano, el color que usted use de Biblia, dice, no, desde que lleve ese libro, ese hombre ya no es el mismo, esa mujer ya no es la misma. Esta iglesia era, hermano, señal de fidelidad a Dios. Cuando nos miran, hermano, eso es fácil. Uno se tiene que alinear, no, uy, no, me está mirando fulano de tal. Es que fulana de tal me está escuchando. No, yo no puedo dejar mal el evangelio. Pero cuando no nos miran, ahí es el problema. Cuando la gente que nos rodea, hermanos, es gente que no sabe quiénes somos nosotros, ahí es muy complicado. Amén. Muy complicado, ¿para quién? ¿Para el espíritu o para la carne? Para la carne. Porque el espíritu, hermano, aquel que está buscando a Dios, es igual aquí, allá y donde sea. Bendito sea el Señor. Mire, esta iglesia en Esmirna era una iglesia que sufría persecución, pero en medio de la persecución y en medio del sufrimiento hubo mucha oposición al cristianismo. ¿Quién está detrás de los ídolos, de las imágenes? La gente dice, la religión le llama santos, pero la Biblia le dice ídolos. Y dice Éxodo capítulo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es hablando de ¿qué? De la idolatría. Aquel que practica idolatría no es que está amando a Dios, sino que lo aborrece, lo rechaza, lo está odiando, aunque diga, hermano, que lo está haciendo por Dios. Y dice la Biblia, hago misericordia a millares, a los que aman mi nombre. Pero también dice la Biblia, Éxodo 20, usted sigue leyendo y dice, hermano, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Hermano, nunca la idolatría va de la mano con Dios. Por eso la persecución, por eso la oposición al cristianismo. Ahora es fácil convertirse a Cristo, hermano, pero hace 30, 40, 50 años, no, eso costaba la vida, eso costaba, hermano, derramar sangre. Contaba el pastor, tenemos un pastor, tenemos muchos pastores en el Ecuador. Pero un día contaba el pastor Óscar Cabezas, hermano, lo invitaron a la iglesia de Redondel de la Atahualpa, ya unos años atrás, y él mientras predicaba, comenzó a testificar y él decía, se hizo una campaña en la costa del Ecuador y un día anterior me encontré a unos hombres en una moto y eran sicarios, yo no sabía. Y estaba predicando, me acerqué a ellos, les hablé la palabra. Y ellos me dijeron, ¿sabe qué? Nosotros somos sicarios, pero ya queremos dejar esta vida. Ya no queremos hacer daño, no queremos hacer mal. Y el pastor oró por ellos, hermano, le hizo la oración de fe y ellos se fueron, ya desaparezcanse. Se fueron y
al otro día hace una campaña en la calle, en el parque principal. ¿Y sabe quién estaba escuchando las bocinas, los parlantes? El máximo líder religioso de ese lugar, de ese pueblo. Lo estaba escuchando, hermano. Llamó por teléfono. ¿Y a quién cree que llamó? No llamó a los policías ni a los metropolitanos. Llamó a unos sicarios. Quiero que vayan y me silencien a ese hombre que está hablando. Y vinieron los sicarios, hermano. Los que un día anterior habían entregado su vida a Cristo, vinieron. ¿Quién es ese que está que grita, hermano? Y detiene la moto y se baja uno con su pistola. Y cuando se acerca a buscar al predicador y cuando lo reconoce, lo quedó mirando, lo reconoció, le dice: pastor, me acaban de pagar para matarte. El máximo líder religioso de este lugar me ha contratado para matarte. Que si no te hubiera conocido el día de ayer, ahorita te estuviera matando. Hermano, aunque el hombre quiera hacerle daño a la iglesia, aunque el diablo quiera hacerle daño a la iglesia está en las manos del Señor. La iglesia está protegida por el Señor. Y si algo contrario ocurre y acontece, hermano, entonces tenemos que entender que va a haber graduación, va a haber promoción. ¿Cuál es la graduación, pastor? ¿Cuál es la promoción? Nos van a promover de la tierra al cielo. Pero hermano, cuando los sicarios le dijeron: ¿sabe qué, pastor? Nos contrataron para matarte. Pero como no vamos a cumplir nuestro propósito, ¿sabe qué? Hasta aquí llegó todo. Yo me voy, yo me desaparezco, hermano, porque para un sicario ser contratado y no hacer su trabajo es señal de muerte. Nosotros vemos a través de la historia, mire, hermano, Esmirna significa mirra. Y la mirra era, hermano, la mirra no era dulce, era amarga. Bendito sea el Señor. El que probaba la mirra iba a tener un desagradable sabor en la boca. Por eso a la iglesia se le llama Esmirna. ¿Por qué? Porque pasaba, hermano, sufrimiento, grandes amarguras y miles de martirios. Usted y yo tenemos que entender que la vida cristiana, hermano, sin pruebas y sin dificultades, no existe. Que sean grupos religiosos, sí, porque el religioso vive como quiere, hace como quiere. Y no le ocurre nada, no hay problemas, no hay necesidades, no hay enfermedad, no hay quien se le oponga. Pero cuando uno quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, hermano, el primero que se va a enojar con nosotros se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Usted qué cree? Que se cierre un prostíbulo, un nightclub, que se cierre una discoteca, que se cierre un bar, un antro de perdición, que se cierre un lugar donde venden droga. ¿Usted qué cree? ¿Que el maligno va a estar tranquilo? ¿Usted qué cree? Que donde se levanta un cristiano que ora de madrugada, donde hay un cristiano, hermano, que predica el evangelio, que invita almas a la iglesia, ¿usted qué cree? ¿Que el maligno se va a quedar quieto? Se le va a levantar, le va a hacer problema, le va a hacer oposición. Por eso que la iglesia de Esmirna, hermano, pasaba momentos muy duros, momentos muy difíciles, diciéndole Satanás: ¿por qué no se callan? ¿Por qué no se van? La iglesia no se va a mover, hermano, si el Dios del cielo lo ha puesto en ese lugar. No se sabe, en realidad no hay registro, hermano, que pueda evidenciar quién fundó esta iglesia. Pero la Biblia dice que cuando Pablo estaba allí en Éfeso, se quedó por espacio de 2 años predicando. Y se cree, hermano, que producto del trabajo de la evangelización del apóstol Pablo, la iglesia se afirmó allí en Esmirna. Porque, hermano, aunque el agricultor siembra la semilla, viene la lluvia, si la semilla está por encima, va a lavar la tierra, hermano, y la semilla va a rodar. La semilla va a ser arrastrada.
¿Y a dónde va a ir a parar? No lo sabemos. Pero donde llegue esa semilla, encuentre tierra, hermano, encuentre humedad, va a comenzar a germinar. Así es el cristiano que recibe la palabra de Dios. Se convierte a Cristo, tal vez nunca más lo volvamos a ver, nunca más sepamos de él, de ella. Pero ¿sabe qué es tremendo? Que la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía. La palabra cumplirá su plan, su propósito, hermano. El evangelio va a tener que seguir su curso. Alabado sea el Señor. Se encuentra un pastor, se encuentra con una familia y él no sabía. Se encuentra con la familia y esa familia le dice: ¿sabe qué, pastor? Nosotros queríamos ir a la iglesia que estaba en esta ciudad, pero en tal parte. Y siempre pasábamos y nosotros decíamos: ya voy a ir a la iglesia, ya vamos a ir, ya vamos a ir. Cuando se decidieron ir, fueron a buscar la iglesia ya no estaba. Y el letrero, aquí había un letrerazo: ¿dónde está? ¿Dónde está? Hermano, tuvieron que invertir tiempo para buscar, porque la iglesia se había cambiado de lugar. Mire, la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Algunos creen que fue el trabajo del apóstol Pablo la que hizo que la iglesia en Esmirna se pueda establecer. Cristo vive para siempre. Pero usted sigue estudiando, usted sigue averiguando sobre la iglesia en Esmirna. ¿Y sabe quién llegó a ser el obispo? Porque nosotros, hermano, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Pero la función del obispo con la función del pastor es la misma. Amén. Por eso la Biblia dice requisitos para el obispado, los requisitos para el pastor, hermano. Y el obispo, el líder, el pastor, el que estaba encargado de impartir la palabra de Dios en Esmirna, era un hombre llamado Policarpo. No, pastor, yo no he escuchado de ese hombre. Hay que estudiar un poquito. Amén. Porque cuando nosotros estudiamos, hermano, a nosotros no nos van a mover de nuestra manera de pensar, de las cosas que nosotros estamos recibiendo en la Biblia. Y ese hombre llamado Policarpo, ¿quién fue Policarpo? Policarpo, hermano, fue un discípulo del apóstol Juan. Si usted y yo recibimos la palabra de Dios, hermano, lo mínimo que nosotros vamos a hacer, ¿sabe qué es? Recibir la palabra, nutrirnos de la palabra, fortalecernos con la palabra de Dios, pero esa palabra va a ser como el maná. ¿Qué pasa si lo guardamos? Se daña, le sale hongo, se pudre, no sirve para nada. Tenemos que nosotros compartir la palabra. Policarpo fue enseñado, adoctrinado, discipulado por el apóstol Juan. Pero mire qué tremendo. Por eso usted, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, mire lo que dice la palabra. Dice la Biblia: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga. Uy, qué dura esa palabra. Jesús no cuestiona, no le reclama nada a esta iglesia en Esmirna. Hermano, hay halagos para la iglesia. Pero mire, dice Jesús de que hay algunos que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Qué hará Satanás con su consejo, hermano, de ministro, con su consejo de principados, de potestades? Cuando se reúnen, no se reúnen a hablar bien de la gente, sino a hablar mal, a buscar destrucción, a buscar, hermano, cómo desaparecer a la iglesia, a los pastores, a los hermanos. Por eso que dice que los que se dicen ser judíos no lo son. Porque la historia dice, los que entregan a Policarpo, ¿sabe quiénes fueron? Los judíos. Hermano,
Cuando nosotros caemos en la religiosidad, nosotros nos vamos a volver enemigos del Evangelio. Nos vamos a volver enemigos unos contra otros. Pero mire usted, este grupo de judíos, hermano, entrega a Policarpo para que lo lleven, lo entregan a las autoridades romanas. ¿Y qué hacen las autoridades romanas? Como se le había impuesto a los cristianos a adorar a César, que digan que César es Dios, hermano, entonces comenzaron a haber problemas, comenzaron a haber dificultades. Se llevaron al obispo, se llevaron al pastor de la iglesia en Esmirna, y qué tremendo la confesión de este hombre llamado Policarpo. Le obligaban a que pueda maldecir el nombre de Jesús, que pueda ofrecer sacrificio a César. Porque para ese tiempo, hermano, César era autoproclamado Dios. Por eso que nosotros, mire, hay gente que le prohíben, no, está prohibido jurar la bandera. Y son cosas, son doctrinas, son pensamientos humanos. Pero tomar trago, no, si no te emborrachas con una cerveza, tome una cerveza. Este maldito licor no es pecado tomarlo. Pero hay una oposición muy terrible que alguien pueda jurar la bandera. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, hermano, de no mezclar las cosas de Dios con lo que yo pienso, con lo que yo creo. Nosotros podemos ver, tengo una frase escrita sobre este hombre llamado Policarpo, cuando le obligan a maldecir el nombre de Jesús. ¿Sabe qué dice Policarpo? Mire lo que dice Policarpo. Él dijo: 86 años le sirvo y nunca me ha hecho ningún mal. Querían obligarlo a la iglesia, al cristiano, hermano. Nadie lo puede obligar. No, es que me obligaron, que me impusieron. No, hermano. El que peca, peca porque quiere. El que quiere hacer lo malo, hace lo malo porque quiere. Amén. Cuando uno tiene convicciones firmes, hermano, uno se para firme. Al contrario, me ha colmado de beneficios. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido? A mi maestro, mi salvador, de quien espero mi fidelidad, el que castiga a los malos y es el vengador de los justos. Hermano, estaba frente a la muerte Policarpo, cara a cara con la muerte, pero eso no impidió que Policarpo exalte el nombre de Jesucristo. No importa la prueba, no importa la dificultad, no importa la adversidad, hermano, Jehová sigue siendo Dios. A veces nos vamos a preguntar, ¿dónde está Dios? Dios sigue en su mismo lugar. Él sigue sentado en su trono, hermano. A la diestra del Padre está Jesucristo. Cristo vive para siempre. Alabado sea el Señor. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Quién escribe este libro? El apóstol Juan. Jesús le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Saben qué dicen algunos estudiosos? Que esta carta fue enviada directamente ¿a quién? A Policarpo. Las cosas que tuvo que pasar Policarpo, hermano. Servir a Dios es muy hermoso, pero hay dificultades. Pastor, no me desanime porque yo quiero servir a Dios, hermano. El que anhela obispado, buena obra desea, dice la Biblia. No creo que pueda haber mayor trabajo, hermano, que el poder servir a Dios. Alabado sea Cristo. Y mire usted, escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Esmirna. Y aquí, mire lo que dice Jesús.
el primero y el postrero, el que estuvo muerto y revivió. Dice esto, hermanos, nosotros podemos ver por la palabra, amén, por la palabra. Vamos a ver, no pierda Apocalipsis, pero mire lo que dice San Juan 1:1 para nosotros poder corroborar que lo que Jesús está hablando de Él mismo. San Juan capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Amén. En el principio era el verbo. Antes de que existiera nada, ya existía Jesús. No de que Jesús existió desde que vino por el vientre, desde que salió del vientre de María. No, hermano. Jesús es Dios. Por eso que los judíos, cuando Jesús decía, yo soy, uy, eso, hermano, era como echarle sal en el ojo al judío. Porque usted, yo soy, ¿qué también será? ¿Qué querrá decir? A ver, vamos a investigar, vamos a estudiar. Hermano, hay cosas que nosotros debemos de estudiar. Cuando Jesús estaba diciendo yo soy, no estaba afirmando que Él era esa persona. Cuando Jesús decía yo soy, Jesús está diciendo yo soy Dios. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Está hablando, hermano, de que Jehová y Jesús estaban juntos. ¿Sí o no? No, pero y Jesús es el Padre. Jesús es el Espíritu Santo. Aquí dice la Biblia, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ah, pero era tiempo pasado. No, hermano. Jesús era Dios, Jesús es Dios y Jesús seguirá siendo Dios. Cuando se acabe la gran tribulación, vendrá Jesucristo, hermano, con sus millares de ángeles a establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años. Y será el mejor de los reinos que la tierra haya podido, hermano, experimentar. Mire lo que dice la palabra de Dios. Este era en el principio con Dios. Mire lo que dice el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jehová y también por Jesús. ¿Sí o no? No, Jesús no es creador. Me encontré con un musulmán hace varios años atrás en Chillogallo. Yo estaba vendiendo y viene él y me dice, ¿vendes cigarrillos? No, le digo, yo no vendo cigarrillos. Y estaba por ahí buscando cigarrillos. ¿Vendes fosforera? No, le digo, yo no vendo ni cigarrillo ni fosforera, porque yo soy cristiano. ¿Cómo? ¿Que tú eres cristiano? Sí. Los cristianos no fumamos ni tampoco vendemos pecado. Y hermano, y se detuvo ahí y comenzó, era un italiano y me dice, no, yo no te entiendo, no te entiendo. Voy a llamar a mi esposa, hermano, pocas palabras en castellano, en español hablaba. Y cuando viene, dice, él está hablando de Jesús. ¿Qué dice? Le digo, Jesucristo es el Salvador. Jesucristo puede a ti cambiarte la vida. Y él me dice, no, Jesús no es Dios, Alá es Dios. Jesús no es Dios. Y se enfureció, hermano. Y yo le digo, no, Jesucristo es Dios. No, Jesús no ha creado nada. Pero ¿qué dice San Juan 1:3? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecha fue hecho. Hermano, llega un momento donde yo le digo, y se comenzó a pelear con un cargador, y le digo, si tú tienes tu Dios y dices que Alá es Dios, ¿por qué tienes que andar peleándole? Y se sintió mal, y su esposa era una colombiana, y ahí comenzó a discutir ella. Digo, bueno, yo no estoy discutiendo, pero le digo, mire,
¿De qué le sirve tener un Dios? Y mire cómo vive. Le digo, yo era un pecador, era borracho, era fumador, pero cuando Cristo llegó a mi vida, se fue el alcohol, se fue el cigarrillo. Aunque Alá es su Dios, pero sigue fumando. Todavía habla malas palabras. No lo juzgo, no lo señalo. No. Hermano, le digo, bueno, siga usted con su religión, que yo voy a seguir con mi comunión. Porque una cosa es religión y otra cosa es comunión. Y cuando tenemos comunión con Dios, hermano, aun cuando nos equivocamos, Dios nos va a hablar. Ey, estás mal. Ey, no es así. Mire lo que dice el capítulo 8 de San Juan, versículo 58. Nuestro mayor referente para encontrar la verdad tiene que ser la Biblia. Mire lo que dice. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermano, antes de que exista ser humano aquí en la tierra, ya Jesús existía en el cielo. Por eso Apocalipsis se está nombrando, y mire uno más, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Aquí está Jesús hablando. ¿Qué dice? Yo soy el alfa y la omega. Son los dos, ¿cómo se llama? Los dos alfabetos del vocabulario griego. Alfa y omega. ¿Ah? El primero y el último, el alfa y el omega. Aquí no lo está hablando, hermano, ningún religioso, ningún predicador, no. Aquí está hablando, ¿quién? Jesús, que dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús mismo. Hermano, este versículo nos habla de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es importante que nosotros estudiemos la palabra. Nosotros no solamente, hermano, nos limitemos. En una ocasión alguien me llama y me dice, pastor, espérate un ratito, voy a llamar a mi pastor. Pastor, Dios le bendiga. ¿Dónde está esa parte que usted enseñaba el otro día? ¿Cuál? Eso que usted enseña. A ver. Tantas cosas que enseñamos en el culto. No sé de qué me está preguntando. No, usted estaba enseñando de esto. A ver, le voy a poner a esta persona para que usted le hable. Y ahí por teléfono nos pusimos a hablar. Y llegó un momento donde le digo, bueno, que Dios le bendiga, páseme con la persona. Le digo, después de todo esto, quiero que cuando venga al culto podamos conversar. Cuando vino le dije, ¿sabe qué? Usted está llamado a estudiar más. Cómprese una libreta, cómprese una Biblia, cómprese una Biblia de estudio, cómprese un comentario bíblico. Porque, hermano, la gente vive mal porque no conoce a Dios. Pero qué triste ser cristiano y desconocer el Dios que nosotros tenemos. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Es Jesús o no es Jesús? ¿Cómo alguien podía volver a la vida, hermano? No, pero han habido personas que han resucitado, pastor. Lo he visto por documentales, lo he leído en la Biblia, sí. Pero dice la Biblia de Jesús que Él es el primogénito de los muertos. ¿Ah? ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia no está diciendo que Jesús fue el primero que resucitó. Lo que la Biblia está diciendo que Jesús resucitó, pero Él no ha vuelto a morir. Mira lo que dice. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y dice el versículo 9, yo conozco tus obras. Hermano, para Dios nada es desconocido. En una ciudad sumergida en la idolatría,
Nosotros tenemos a pocos kilómetros, tenemos un santuario, ¿sí o no? Muy concurrido. Alguien me llevó para allá, no para poner un platito ahí de bronce, no para poner una velita, no. Vamos por acá. Hace años yo había ido allá a ese santuario de las Lajas, pero yo era mundano, yo era un pecador. Y esta vez fui, hermano, y cuando comencé a caminar por esos lugares llenos de tantas cosas de idolatría, la cabeza me dolía. Yo mientras iba descendiendo me dolía. Y como le decía a la persona que ya no quería ir. Listo, seguía caminando, el Señor reprenda al diablo. Eso acá no es gripe, eso acá no es fiebre. Aquí hay una obra demoníaca terrible. Y cuando llegamos abajo hay un lugar donde la gente pone sus velas y eso se había incendiado. Yo quedaba mirando, hermano, y con dolor y con tristeza miraba cuánta gente va y cuánta gente se santigua y pone su velita, creyendo que eso va a cambiar su vida. Mire usted, la iglesia en Esmirna era una iglesia ubicada, hermano, no por mano de hombre. Si una iglesia se establece en un lugar, no es por la voluntad humana, es porque Dios quiere hacer algo con esa gente, porque hay mucha necesidad. Yo quisiera, y yo voy a orar a Dios, hermano, como siempre estamos orando, que Dios pueda abrir nuestros ojos espirituales, que nosotros podamos mirar qué sucede en esta ciudad de Tulcán. ¿Qué pasa? ¿Qué influencia tiene ese santuario en las Lajas, no solamente con Nariño, sino también, hermano, con el Carchi? Porque mucha maldición viene a la tierra por causa de ¿qué? De la idolatría. Dios había permitido que la iglesia se ponga en Esmirna, pero mire, había oposición al cristianismo. Si viene una religión, hermano, que le permita vivir a la gente como quiera, ¿usted qué cree que el diablo se va a levantar? El diablo no se le levanta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está mal, hermano, y el maligno sabe que la gente no está bien. Pastor, y si yo estoy haciendo mal y no me va mal, ¿quiere decir que el maligno está conmigo? Posiblemente. ¿Sabe qué dijo un predicador? Un predicador dijo, si el diablo no te ataca, posiblemente andas abrazado con el diablo, andan de compadres con el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero si estamos pasando momentos de dificultad, estamos pasando, hermano, batallas en el trabajo, en la familia, con los hijos, tenemos que saber que el enemigo se ha levantado. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice la Biblia. Yo conozco tus obras, le dice Jesús a la iglesia en Esmirna. El esfuerzo que estaban haciendo, hermano, por buscar al Señor. Miles y miles de martirios sufría la iglesia por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Ser cristiano, hermano, no es fácil. Ahora iglesia, listo, día lunes culto de prosperidad, día martes culto de avivamiento, pero ¿se lo pasan orando? Día miércoles culto de milagros y la gente quiere. Día jueves culto de guerra espiritual, pero ¿de qué sirve hacer guerra espiritual en la iglesia si en la casa no hacemos guerra espiritual? Si el diablo, que el Señor lo reprende, hermano, está atacando mañana, tarde y noche. El enemigo está golpeando hasta derribar la muralla, hermano, el cerco que Dios ha puesto. Se va a Dios, permíteme. 2 cercos, Satanás le pide a Dios que derribe de la vida de Job. ¿Sí o no? Le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No ha cercado todo lo que él tiene? Él te sirve, ¿por qué? Porque tú lo cuidas, tú lo proteges. Porque dice la Biblia que Dios es cerco de fuego, es muro de fuego
¿Para quiénes? Para nosotros, los que lo amamos, lo buscamos. Le pide el diablo. Mire, estaba el cerco ¿de qué? De la protección, de la bendición que Dios le había dado a Job. Y Dios le dice, muy bien, ¿qué quieres? Todo lo que él tiene, a ver, quítale. Le quitó los bienes y le quitó los hijos. Qué duro. Hermano, se cayó ese cerco. Y Job seguía fiel a Dios. Amén. Nosotros no somos fieles a Dios por lo que Dios nos va a dar. Nosotros somos fieles a Dios por lo que Dios ya nos ha dado. El resto solamente es añadidura. Ya nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Ya nos ha dado la salvación de nuestra alma. Ahora ha puesto en el cielo nuestro nombre, hermano. Allá está su nombre y mi nombre está esperando el momento que nosotros partamos de este mundo. Después le dijo, a ver, muy bien, ahora deja que yo toque su cuerpo. Y el segundo cerco, Dios le dijo, muy bien, ¿quieres tumbar el segundo cerco? Túmbalo. ¿Quieres irte encima? Ándate encima. Ahora le tocó el cuerpo. ¿Y qué hizo Satanás? Enfermó a Job. Hay enfermedades que vienen, hermano, por cosas que uno no sabe. Pero hay enfermedades que vienen producto de Satanás, que el Señor lo reprenda. Dios le permitió 2. Listo. ¿Ahora qué? Dios le dijo, muy bien, ese segundo cerco pasas, pero para el tercero no pasas. Porque Dios le dijo, muy bien, ahí está, toca su cuerpo, pero no le quites la vida. Hermano, nosotros vemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Habrá algo que Dios no sepa de nosotros? ¿Habrá algo que Dios no sepa de la iglesia? ¿Habrá algo, hermano, de lo que nosotros pasamos y tal vez nadie lo sabe, pero solamente lo sabe Dios? Jesús le está diciendo a la iglesia, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu dolor, tu aflicción, yo conozco tu lucha, yo conozco tu batalla. Dios lo sabe todo, hermano. A veces nosotros no entendemos y no comprendemos por qué. Y cuando no entendemos, no comprendemos y no encontramos y no recibimos una respuesta, hermano, muchos de nosotros nos alejamos de la casa de Dios, de los caminos de Dios. ¿Cuánta gente se resiente, hermano, y abandona el evangelio? No, es que Dios nos salvó. Alguien conversaba con alguien y me dice, yo estoy resentida con Dios. ¿Cómo? Sí, porque Dios nos salvó a mi papá. Dios nos salvó a mi mamá. Hermano, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Sí o no? Pero el que rechaza una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades. Dios no es un Dios que siempre va a estar dando oportunidades, hermano. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Le digo, ¿sabe qué? No tengo respuesta para decirle por qué se tuvieron que morir sus familiares. Pero una cosa yo sí sé, que Dios sabe lo que está haciendo. Y sobre todo Dios es soberano. ¿Sí o no? A Dios, hermano, ¿quién le va a decir a Dios que haga lo que nosotros queremos? Dios va a hacer lo que es mejor para nosotros. Mira lo que dice, cómo estaba la iglesia. Se esforzaba la iglesia en Esmirna. Pero Jesús le dice, ¿y tú? Tribulación. ¿Y qué más le dice? ¿Y tú? Pobreza. Materialmente tenía carencias, tenía necesidades la iglesia allí en Esmirna. Hermano, el gozar de abundancia no es una señal de que Dios está con nosotros. No es una señal. Porque cuando todo está bien, nosotros nos descuidamos con Dios. Nosotros, hermano, nos alejamos de Dios. Invalidamos las promesas que le hemos hecho a Dios. Pero cuando viene la necesidad es donde nosotros somos más fieles a Dios.
Ni crea, pastor, porque yo conozco casos y casos. Es verdad. Pero mire lo que dice. Y tú, pobreza, pero tú eres rico. ¿Pero cómo? ¿Por qué dice Jesús que los hermanos de la iglesia en Esmirna son pobres? Pero Jesús dice, no, tú no eres pobre, tú eres rico. ¿Qué hay aquí? ¿Equivocación de traducción? ¿Qué hay aquí? ¿Contradicción en la palabra? No. Porque, hermano, las riquezas no dependen de las cosas que nosotros poseemos. Mucha gente puede tener muchos bienes, puede tener muchas riquezas. Pero hay gente, hermano, como dice la palabra de Dios, el mensaje de la Odisea, pero tú eres miserable. Tú adoleces, sufres, padeces. Hermano, aunque nosotros pasemos necesidades, pero qué bueno es tener a Dios en el corazón. Qué bueno es tener a Cristo, hermano, en nuestra vida. Qué bueno es, hermano, haberle entregado nuestra vida a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador. Mire usted, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Pero Jesús le dice, aunque tienes carencia, aunque te hace falta algunas cosas, tú eres rico. Lo que está diciendo Jesús, hermano, que esta persona, que esta iglesia, aunque pasa necesidades en el cielo, espiritualmente son ricos. Si pidiéramos un estado de cuenta del cielo, si pidiéramos un estado de cuenta en el cielo, hermano, a ver, ¿sabe qué? Aló, sí, quiero consultar la banca móvil, se me ha colgado, pero quiero saber cuánto tengo en mi cuenta en el cielo. ¿Quién es usted, fulano de tal? De esto, ¿sabe qué? Usted tiene 0,0000000. Usted está más que en bancarrota. Y si no cuelga ahorita, le vamos a cobrar por la llamada que ha hecho. Pero hermano, qué tremendo, que aunque tengamos pocas cosas, aunque pasemos muchas necesidades, qué tremendo que en el cielo nosotros comencemos a hacer riquezas. ¿Cómo hago riquezas en el cielo, pastor? ¿Cómo? Orando, ayunando, congregando, buscando a Dios. Hermano, ganando almas. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Pero también la Biblia nos enseña, hermano, que aquel que gana almas, piedras a su corona, está poniendo, está adornando su corona. Eso nos enseña la Biblia. Mire lo que dice, pero tú eres rico. Lo material, lo terrenal, hermano, se va a quedar aquí en esta tierra. Pero qué bueno que nosotros hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla, el orín, el ladrón no mina, no hurta. Allá no se dañan las cosas. Allá no se devalúa, hermano. El peso colombiano se devalúa. El sol peruano se devalúa. El peso boliviano, hermano. El peso argentino. Las monedas se están viniendo abajo. Pero ahí en el cielo no hay ruina. Ahí en el cielo no hay escasez. Amén. Necesitamos algo, hay que pedirlo a Dios. Amén. Si algo está ocurriendo, hermano, ¿por qué no pedirle al Señor? ¿Por qué no pedir ayuda? ¿Por qué no pedir oración? Pastor, hermano, hermana, hay que unirnos en oración. ¿Será que pueden orar por mí? Porque la Biblia dice que la oración del justo es eficaz, puede mucho. Amén. Mire lo que dice, pero tú eres rico. Y mire lo que dice la Biblia. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. O sea, está hablando aquí de un grupo que se hace llamar, pero no son. ¿Terrible? ¿Sí o no? ¿Cómo alguien, hermano, en el nombre de su religión puede perseguir?
puede matar, puede hacer daño. Como alguien, llamándose conocedor de Dios, está buscando el daño y la maldad de su prójimo. Si la Biblia habla de dos grandes mandamientos, que los 10 mandamientos se resumen a dos. Dice la Biblia: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero dice la Biblia, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia dice: no robarás. Pero si amamos a nuestro prójimo, hermano, no le vamos a robar. Bendito sea el Señor. No le vamos a hacer daño. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios. La Biblia dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Codiciar es desear algo que no es de usted, que no le pertenece. Uy, ¿cómo esa mujer se va a casar con ese feo? Conmigo se hubiera casado mejor. Hermano, la Biblia dice: no codiciarás. Y no solamente a la mujer, tampoco vas a codiciar a su buey, a su asno. No, pero ¿cómo Dios lo va a bendecir a él y por qué no me bendice a mí? Pues vamos a buscar a Dios. Señor, yo quiero, así como lo ha bendecido, bendíceme a mí también. ¿Sí o no? ¿Yo por qué tengo que envidiar al pastor Luis Maigua allí en San Gabriel? Señor, si la iglesia creció en San Gabriel, dale el crecimiento también a Tulcán. Si creció Ibarra, dale el crecimiento a Tulcán. Si creció la iglesia en Ipiales, dale el crecimiento a Tulcán. Si creció la iglesia allá en Cumbal, dale el crecimiento a Tulcán. Si has hecho crecer la obra en diferentes partes, danos también el crecimiento a nosotros. Pero para eso tenemos, hermano, que nosotros meternos a buscar a Dios. No solamente nosotros debemos, hermano, de desear, de codiciar. Mire lo que dice la Biblia: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Quiénes? La historia dice que los que entregaron a Policarpo, ¿sabe quiénes fueron? Judíos, líderes. ¿Por qué? Por celo, por envidia, por su religión. Nosotros vemos a Saulo de Tarso. Nosotros vemos a un hombre, hermano, muy conocedor de la ley. Un hombre, hermano, un erudito, un muy conocedor de la palabra, de la ley. Pero qué triste y qué penoso. Mire lo que dice Hechos capítulo 9. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Si alguien, hermano, se quiere cambiar de iglesia, pues, ¿qué se hace? No, pastor, me voy, ya listo, amén, vaya, que Dios le bendiga. Hágame mi carta de recomendación, listo. Vamos a hacer su carta de recomendación. A ver, escríbame en la computadora esto, listo, ponga ahí en su sobre y se lo entrega a su pastor. Eso no lo lee usted, eso no lo hurga usted, esto va para el pastor. Listo, ¿sí o no? Pero mire, este hombre era religioso y que dice, Saulo respirando aún amenazas de muerte. Saulo había sido cómplice, había sido testigo ocular, había estado presente, hermano, cuando apedrearon y mataron a Esteban. Saulo, cuídanos nuestra ropa. Estos cochinos cristianos, blasfemos, herejes, estos rebeldes, estos de aquí que están trastornando el mundo entero, ahora vamos a ir matándolos uno a uno. Hermano, pregunto yo, detrás de una muerte, ¿quién está? ¿Quién va a estar detrás de una muerte? Satanás, que el Señor lo reprenda. El mundo es grande, hermano, ¿sí o no? Que hagan lo que ellos quieran, pero que nos dejen hacer también lo que otros hacen, también que nos den la libertad a nosotros. La gente, muy bien, listo, cuando se trata del evangelio, hermano, la gente no quieren alquilar locales. Contaba de una mujer en el sur de Quito,
¿Por dónde era? ¿Es el anexo donde estaba Luis? No, Luis Burgos, allá al fondo de Chigogallo. Ya nos olvidamos, ¿ya? Hermano, cuando estaban buscando local, Buenaventura, estaban buscando local y había un local bonito, no tan grande, pero tampoco pequeño, regular. Y cuando van, señora, ¿ese es su local? ¿Alquila? Sí, lo estoy alquilando. ¿Qué quieren poner? No, es que queremos poner... No. Iglesia no. Eso acá es para discoteca, esto acá es para licorería, para lo que quieran. Discoteca, para iglesia no. Estaban construyendo un tercer piso y del tercer piso se cae un trabajador, hermano, y se le muere. Uy, una demanda, un problema terrible. Cuando pasaron otro día, señora, Dios le bendiga, y no se ha animado en alquilar, vengan para acá. No sabe lo que me ha pasado. Se me murió un trabajador y tengo que pagar y esto y esto. ¿Para qué quieren? Para iglesia. Ya, les alquilo para la iglesia. Hermano, mire usted, nosotros vemos a Saulo de Tarso aquí buscando y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿De cuál camino? De los caminos de Dios. ¿De cuál camino? De los caminos, hermano, del Evangelio. Alabado sea el Señor, porque el Evangelio no es cualquier camino. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es destrucción, su fin es muerte. La Biblia dice, el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Y muchos son los que, hermano, transitan por ese camino, pero hay el camino estrecho que lleva a la salvación. No es fácil ser cristiano, hermano. Hay que ir en contra de lo que nosotros deseamos. Señor, yo quiero. No, no te conviene. Pero yo quiero, no te conviene. Pero yo quiero, no te voy a dar. Porque Dios sabe que es lo mejor. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mire qué terrible. ¿Usted conoce la historia? ¿Usted sabe cómo tuvo que tratar Dios, Jesús, con Saulo de Tarso? Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Hermano, que en el cielo a nosotros nos conozcan, no por lo que decimos, sino por lo que nosotros practicamos. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente está en el infierno? ¿Cuánta gente, hermano, está perdida? Para ellos ya no hay esperanza. Han tenido toda la espera, todo el tiempo del mundo, hermano, para rectificar su vida, para aplicar la palabra de Dios a su vida, para cambiar, para reflexionar. Pero no han querido. Mire usted. No basta con decir que nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos que vivir como cristianos. No basta decir yo voy a la iglesia. No, porque en la iglesia no le prohíbe la entrada a nadie, es verdad. Puede venir la persona que quiera a recibir la palabra, pero al cielo no entra cualquiera. Mire lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Aquí habla, hermano, de una confesión falsa. ¿De qué sirve decir que nosotros somos cristianos? ¿De qué sirve decir que nosotros somos miembros del movimiento misionero mundial? ¿De qué sirve, hermano? Como decían los judíos, somos hijos de Abraham, pero llenos de odio, con deseos de matar a Jesús. Comenzaron a perseguir a los cristianos. Mire usted, ¿qué dice? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermano, ¿qué pasaba con el grupo de judíos? ¿Qué hacían los judíos cuando se reunían?
Una sinagoga era como una iglesia pequeña, digamos un campo blanco, un anexo así, no iglesia. Se reunían, hermano, ¿y qué se hablaba en ese lugar? Imagínense que yo como pastor, hermano, mire, ¿sabe qué? El hermano fulano de tal está así, ya no hay que hablarle. Ya mejor hay que quitarle el habla, hay que expulsarlo de la iglesia. ¿Cuándo se va a expulsar a un miembro de la iglesia? Cuando la persona, hermano, cae en reiteradas ocasiones en el mismo pecado, comienza a traer escándalo para la iglesia. Entonces, se le faculta al pastor poder expulsar y sacar a esa persona. Porque la gente, hermano, no debería de hablar mal de la iglesia. Pero si hay cosas que están mal, la gente tampoco, hermano, no es ciega, tampoco es sorda. La gente mira, la gente habla. Pero mire usted, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hacían allá? Jesús mismo llama a esa sinagoga de judíos, a ese grupo que se reunían supuestamente para leer la ley. ¿Sí o no? Porque ya se reían, se leían los rollos, hermano. A ver, listo, vamos a dar lectura. ¿Pero para qué? ¿De qué nos sirve a nosotros, hermano, recibir la palabra de Dios y seguir viviendo igual? ¿De qué nos sirve? ¿Qué provecho hay para un estudiante estar ahí, hermano, cuántos? 3 trimestres, 9 meses ahí, sentado en la banca, recibiendo colación, gasto en uniforme, en cuadernos, en matrícula, y después, no, es que repetí el año, ya 1 año, ya 2 años, ya, ¿sabe qué? Vamos a trabajar. Vamos a picar piedra, vamos a cortar madera, vamos a cortar hierba, más que sea, vamos a vender hierba para los cuyes. Hermano, mire usted, ¿qué dice la Biblia? Sino sinagoga de Satanás. Eso no lo está diciendo ningún líder, no lo está diciendo Policarpo, el obispo, el pastor de la iglesia en Esmirna. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se dirige a la iglesia? ¿Por qué, hermano, la enseñanza, la palabra clara de Jesús a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia en Esmirna no tuvo cualquier tipo de pastor. La iglesia en Esmirna tuvo a un buen pastor. No todos los pastores son buenos, no todos los pastores son malos, pero qué bendición es poder tener un buen pastor, que pueda, hermano, que pueda enseñar no solamente a leer, no, que pueda llevar al cristiano, porque pueda llevar a los miembros de la iglesia, a las personas que vienen al templo, que pueda llevar al conocimiento de la palabra. Porque una cosa es lo que yo pienso, una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, hermano, la exigencia de poder estudiar, de poderse capacitar. A veces nosotros, de una manera ligera, nosotros decimos, no, es que yo voy a dar lo que el Espíritu Santo ponga en mi boca. Pero si nosotros no leemos, no estudiamos, ¿qué vamos a dar? ¿Qué estudiante va a ir y va a sacar 10 en el examen si no estudió? Estuvo chateando, estuvo mirando película hasta 1, 2, 3 de la mañana y de ahí, Diosito, que me saque buenas notas. Y lleva su moneda de 50 y ahí, si sale cara, es verdadero. Si sale cruz, es falso. Hermano, eso no sirve. Al dedo, a ver, Señor, a ver, dirige mi dedo. No, Dios no actúa así. Mire usted, sino sinagoga de Satanás. Hermano, el diablo es malo, que el Señor lo reprenda. Nosotros debemos de interesarnos, hermano, por estudiar la palabra. Qué tremendo de esta iglesia en Esmirna. Qué tremendo la fidelidad de este hombre llamado Policarpo. ¿Cómo iban a obligar a Policarpo, hermano, a maldecir, a negar el nombre de Jesús? Si él mismo lo dijo, por 86 años siempre
me ha dado bienes. Y los bienes no solamente, hermano, es plata, no solamente es cosas materiales. Tener salud es un bien que no se puede comprar con nada. Tener vida es un bien, hermano, que usted no lo puede conseguir en ninguna parte. Hay gente que aunque come, no come carne. Hay gente que siempre hace ejercicio, pero hermano, hay gente que se muere, lleno de vida, y se mueren. Tampoco estoy diciendo, no, es que usted no se tiene que cuidar, no, cuídese. Pero más que cuidar su cuerpo, cuide su alma. Más que cuidar, hermano, su cuerpo, cuidemos nosotros nuestra alma, nuestra salvación, con temor y con temblor. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor. Te damos gracias, bendito Dios. Gracias porque tú eres Dios bueno. Gracias porque tú eres Dios todopoderoso. Aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, aunque los momentos sean duros, aunque los momentos sean difíciles, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a serte fieles, aunque a veces tenemos que sufrir, aunque a veces tenemos que llorar, aunque a veces tenemos que llorar en silencio, escondernos en el baño, salir al patio delantero, salir al patio trasero, aunque a veces como pretexto ponemos el ir a comprar pan. Ya vengo, voy a comprar pan. Y la panadería está en la esquina y uno se va a caminar 5 o 10 cuadras. No porque quiere pan, sino porque quiere tener un tiempo contigo. Porque la dificultad, la adversidad es dura. Porque algo embarga nuestro corazón. Porque hay respuestas que no vienen, porque hay preguntas que no tienen respuesta, porque hay respuestas que están tardando, que no llegan cuando nosotros lo esperamos o lo necesitamos. Pero tú eres el Todopoderoso. Tú eres Dios grande, tú eres Dios temible. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Habrá hambre, habrá prueba, habrá dificultad, habrá enfermedad, habrá dolor, habrá tristeza, habrá angustia, habrá tribulación, persecución que nos pueda sacar de estos caminos. Padre eterno, Padre bueno, tú eres el Dios todopoderoso. Ayúdanos, Señor, visítanos, Padre eterno. Ayúdanos a tener comunión íntima contigo. Ayúdanos, Señor, que en el momento de la prueba y de la dificultad, que podamos correr a ti. El hombre que no te conoce, el cristiano que no ha alcanzado profundidad en el conocimiento de tu palabra, aquel que no ha tenido experiencias contigo, cree que la última salida es la muerte, cree que la última salida es correr, escapar, huir. ¿Por qué no correr a tus pies? ¿Por qué no correr a tus brazos? ¿Por qué no decirte a ti, Señor, visítame? Me siento triste, me siento solo, aunque estoy rodeado de tantas personas, aunque tengo más de 100,000 seguidores en Facebook, en TikTok, en Instagram, en X. Me siento solo, me siento triste, pero tú eres el Todopoderoso. Tú eres nuestro Consolador, amado Espíritu Santo. Reprende al diablo, reprende a los demonios, aunque vengan pruebas y dificultades, aunque estemos pasando por valle de sombra y de muerte, aunque ande por las aguas, no nos vamos a ahogar, aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infundirá aliento. Visita nuestras vidas, sigue obrando con poder. No queremos decir que somos cristianos, queremos vivir como cristianos. No queremos decir que somos hijos de Dios, sino que tú puedas dar testimonio: este es mi hijo, esta es mi hija, con él no te metas, porque yo lo cuido, porque yo lo guardo, porque yo estoy con él. Padre,
Sigue obrando con poder, sigue obrando con poder. Reprende las obras del diablo, reprende las obras de las tinieblas. Cuánto ha querido el enemigo, cuánto ha atacado el enemigo nuestras vidas, pero nuestras vidas están en tus manos, bendito Dios. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Quita todo cansancio, quita toda pereza, quita todo sueño. Ayúdanos, Señor, a crecer, no ser los mismos de siempre. Ayúdanos, Señor, a ya no ser niños espirituales. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que han crecido en el conocimiento de tu palabra, que han tenido experiencias reales y poderosas contigo. Padre, sigue obrando con poder. Ayúdanos, Señor, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Ayúdanos, danos experiencias contigo, que podamos escuchar tu voz, que podamos sentir tu presencia. Reprende al diablo, reprende a los demonios, reprende toda obra de brujo, toda obra de hechicero, toda obra de satanista. Reprende toda obra del diablo en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra familia. Sigue obrando con poder. Mira, Señor, mira, Padre eterno, mira la salud, mira, bendito Dios, la vida de nuestra hermana Tatiana. Padre, te pedimos que tú obres con poder. Tú eres el poderoso, tú eres el invencible. ¿Habrá algo imposible para ti? ¿Habrá algo que tú no puedas hacer? Padre, obra con poder. Ayuda a tu hijo, nuestro hermano Hugo. Ayuda, bendito Dios, a cada hermano, a cada hermana de la iglesia. Ayuda, Señor, a los hijos de nuestros hermanos. Tú eres el Todopoderoso. Tú suplirás toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Afirma a nuestros hijos, Padre, afírmalos en tus caminos. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, Padre eterno. Ayúdanos a mirar lo que la prueba y la dificultad está impidiendo que nosotros podamos mirar. Ayúdanos a mirar hacia la tierra prometida. Ayúdanos, bendito Dios, a valorar la bendición que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre eterno, a entender y comprender que tú nos amas, pero que tú también vas a demandar cosas de nosotros. Mira a cada hermano que ha pasado aquí al altar, Señor, ayúdalo. El que está pasando dificultades, ayúdalo. Nos dice tu palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ayúdalos, fortalécelos. Tú eres el Todopoderoso. Ayuda a los hermanos, amigos que están escuchando tu palabra, que se encontrarán con esta palabra. Obra de una manera poderosa. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. Amén. Dios bendiga a los hermanos, amigos que nos siguen a través de estos medios. Si esta palabra ha sido bendición para su vida, compártala. ¿Habrá alguien más que necesite la palabra? ¿Habrá alguien más que se hace llamar cristiano y no congrega? Y que su corazón está lastimado y herido. Pero que sea Dios a través de su palabra obrando con poder. Amén. Si Cristo no ha venido, nos volvemos a encontrar el día sábado 6:30 en vivo. Dios le bendiga, Dios les guarde.